Mi nombre es Joe Rodríguez, estudiante de la Pontificia Universidad Católica. Me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Tecnologías de la Información y la Comunicación. El día de hoy voy a presentar lo que viene siendo tres clases principales sobre el proyecto que se ha propuesto para el final del semestre. Voy a hablar sobre tres clases: la clase conexión, la clase vista y bueno, la clase principal o la clase main. Dentro de la clase conexión, que se encuentra en el paquete conexión, como podemos apreciarlo, paquete conexión, se realizaron la importación de algunas librerías, que vienen siendo la librería de imagen icon y de Option Paint, para poder agregar un icono de imagen al frame, ¿no? Y para poder agregar un mensaje por medio de un panel con un Option Paint. Luego se procedió a realizar la creación de un public class DBS Connection, una clase para la conexión de la base de datos. Utilizamos valores static final strings, o sea, valores que serán irremovibles. Por tanto, en estos valores irremovibles pues van a ir lo que viene siendo el valor de la dirección de la base de datos, que vendría siendo una base de datos Postgres con un localhost 5432, la dirección de la base de datos para la conexión. También un valor string inamovible, que viene siendo el del usuario, el nombre de la base de datos Postgres. Y finalmente pues la contraseña para el acceso a esta base de datos, también un valor irreversible, que vendría siendo 1, 2, 3, 4, valores que no van a cambiar, por tanto se utilizan static finals. Creamos una variable conexión, una variable cn de tipo dato conexión de Java SQL Connection, que lo que hace es crear un tipo de dato conexión que va a devolver un valor de connection. Luego crear una clase pública para crear la conexión, que se llame connection crear conexión, y luego hacer el uso de un try catch, en el cual se va a colocar pues el valor de la variable connection o la variable cn, en la que se van a tomar los datos de la dirección del usuario y de la contraseña. Luego se realizará una inserción de un icono que contenga un pulgar hacia arriba en formato PNG. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino seguido de ello, pues va a mostrarse, o debería mostrarse un mensaje en un panel, ¿sí? Que tenga un diálogo que diga conexión realizada con éxito a la base de datos. Y en caso de que exista un error, el catch va a tomar el error y lo va a mostrar. Y bueno, retorna el valor de la conexión de la variable cn. Eso es lo que corresponde a la clase conexión. Pasando un poco a la clase vista, que esta vendría a ser la clase del modelo principal de nuestro frame, pues este se encuentra en el paquete vista, tiene una importación de Java WT Event Queue para poder ejecutar eventos con los botones, poder realizar ciertas acciones. Como puedo apreciar, hay un número bastante importante de librerías, de importaciones, perdón. En la que se encuentra pues para el frame, para el panel, para realizar pues diversos tipos de ediciones dentro del frame, ¿no? También se crea pues la clase pública vista, ¿sí? Para el frame, y esta va a tener botones, o sea, se procede a hacer la creación de los botones, el botón repartidor y el botón comercial, que van a ser botones que nos van a dar acceso a otras vistas para realizar diversas acciones con la base de datos. También pues se procede a crear la clase principal de la aplicación, el launcher static void main. Sí, este es de la vista frame. Ajá. También se procede a crear el frame como tal, en el cual pues se agregan los valores del set icon, se agregan el color del fondo o el color del frame, que en este caso es un color light gray, que vendría a ser un color gris o un negro claro, ¿sí? El set default close operation,
También con un set bounds pues se colocan las dimensiones de lo que viene siendo el frame. Con un content panel pues lo que se hace es mostrar el panel, ¿sí? O sea, para poder crear el panel, bueno, también se coloca el color del panel vuelta gris. De la misma forma los bordes con las dimensiones 5, 5, 5. Luego de realizar lo que vienen siendo las dimensiones y el color del panel, del frame, ¿sí? Procedemos pues a colocar lo que viene siendo el rótulo, ¿no? El principal del frame, que viene siendo un gestión empleados. Tiene un tipo con un set font pues colocamos el tipo de fuente, que en este caso es un Times New Roman con una fuente bold y un tamaño de letra 30. También colocamos la alineación del texto en centrado y colocamos dimensiones para el frame de 210, 42, 33, 313 y 36. Estas son la ubicación o la posición de vertical a horizontal del texto gestión empleados. Y un content panel label new label 1, que es para poder mostrar la palabra gestión empleados, o sea, para poder mostrar el label en el JFrame. De igual manera, pues la creación del botón comercial. De igual manera se le agrega un tipo un tipo de letra, una fuente y un tamaño. La ubicación con un set bound de en qué parte del frame se va a encontrar. Y un content panel para poder mostrarlo, ¿sí? El botón comercial. De la misma manera ocurriría con repartidor y ocurriría con el botón salir. Todos estos pues con tipo de datos New Roman, un tamaño de letra 14 y sus respectivas dimensiones, y un content panel para poder mostrarlo en el frame. Un adicional pues del botón salir es que este genera una acción por medio de un action list tail, ¿sí? Que lo que va a hacer es ejecutar un system.exit cuando se seleccione el botón salir. El system.exit pues lo que va a hacer es cerrar el frame principal. Y abajo, en la parte final del código, encontramos lo que viene siendo la estructura de un texto que se ha colocado en la parte en la parte frontal del frame principal, que bueno, la mostraré a continuación porque procederé a utilizar la clase principal, que lo que hace pues es llamar al frame principal del proyecto y mostrarle pues lo que hay aquí en el TXT empleados. Una vez explicadas las tres clases fundamentales de conexión, vista y bueno, la clase principal que llama básicamente al frame de vista, voy a proceder a ejecutarlo, a dar un pequeño preámbulo del proyecto, mostrar sus funcionalidades, mostrar que todo funciona con normalidad en la conexión y al momento de agregar, eliminar datos y editarlos. Entonces procederé, ¿sí? Voy a ejecutarlo. Como puede ver, este es el frame, se llama gestión empleados. Esto anteriormente pues se lo creo con un label, ¿no? Con un valor centrado, con el light grid para que sea gris. También se colocó un texto que especifica un poco por encima de qué va el proyecto, cómo funciona, lo que viene siendo la vista repartidor y la vista comercial. Voy a mostrarle un poco por encima cómo funciona cada uno para que verifique para que pueda apreciar en sí que hay conexión, que todo funciona con normalidad. Y a posterior los compañeros explicarán el código referente a lo que viene siendo la vista comercial, la vista repartidor y controlador. Entonces, bueno, repartidor en sí, pues, claro está que cada vez que realice una acción, pues el programa me sabrá decir que la conexión se ha realizado con éxito. Si no es así, pues el cache capturará el error y me lo enviará. Pero de momento todo va bien, entonces la conexión se ha realizado con éxito y seguimos. Este de aquí viene siendo el frame de repartidor,
¿sí? En esta sección de aquí pues podemos agregar valores mediante un ID, el nombre, el apellido, edad, salario, zona, salario total, que vienen siendo los atributos que se encuentran creados en la tabla de la base de datos de Postgre. Ya había generado algunos valores con anterioridad pues para que se mostraran aquí en la tabla al momento de presentar. Podría crear otro ahora mismo, por ejemplo uno con un ID 6 que no se encuentra en ninguna de las tablas, con un nombre cualquiera, podría ser Juan, no, ahí está Juan, podría ser Matías, ¿sí? Podría ser Matías, podría ser apellido, pongámosle Párraga, apellido Párraga, su edad será 23 años, con un salario de $500, ¿sí? Él se encuentra ubicado en la zona 2 y tiene un salario total de $500. ¿Sí? Vamos a guardar los datos de Matías. Se ha se ha realizado la conexión a la base de datos y se ha registrado el usuario con éxito. Como puede apreciar, pues aquí se encuentra Matías, apellido Párraga, edad, salario, su zona y sus ingresos totales. También su ID. Si deseo, también podría eliminar el valor de cualquiera de los que se encuentra aquí, cualquiera de los datos. En este caso eliminaré los de Juan, ¿sí? Voy a eliminar los de Juan. Eliminaré a Juan. Muy bien, se eliminó con éxito. Juan ya no se encuentra dentro de la tabla y tampoco dentro de la base de datos. Puedo buscar un valor, en este caso al que acabo de crear, a Matías. A Matías lo habíamos agregado con el ID 6, entonces vamos a buscarlo por el ID 6. Se ha realizado la conexión y por ende se ha realizado la consulta. Bueno, el ID 6 corresponde a Matías Párraga, de 23 años, con un salario de $500 y a la zona 2, con un ingreso total de 500. De la misma forma podría yo, lo que viene siendo editar los datos de Matías, pero antes de realizar esto, quiero primero mostrarle la base de datos en Postgre y que usted pueda verificar que los datos que estaban aquí con anterioridad sí que se encuentran en la base de datos, y también cómo modifico los datos de Matías y cómo se muestran después en las tablas de Postgre. Una vez que estoy aquí en Postgre, pues lo que voy a hacer es mostrar lo que viene siendo los datos que se encuentran dentro del repartidor, de la tabla de repartidor. Bueno, como puedo apreciar, aquí también se encuentra la codificación de las tablas que se crearon, tanto la tabla comercial como la tabla de repartidor, con sus diferentes atributos. Sus diferentes campos. Entonces, bueno, realizaré la consulta de repartidor, de la tabla de repartidor. Y bueno, aquí se encuentra el ID 6, que viene siendo Matías Párraga, 23 años, $500, zona 2, con un monto total de $500. Procederé a modificar los datos desde el frame, ¿sí? Donde se encuentra, ¿dónde está? Un momento. Aquí. Procederé a modificar los datos de Matías. Entonces modificaré su salario, ¿sí? Salario de Matías. Un momento. Sí. Matías tendrá un salario de 1500. Guardamos. Listo. Y buscamos. Entonces procederé a modificar los datos de Matías. Modificaré en este caso el salario. ¿Sí? Colocaré un salario de $1500 para Matías. Y bueno, lo colocaré en la zona 5 Matías. Calcularemos su salario total. Vamos a pasar de tener un ingreso total de 500 a uno de 1500, un salario de 500 a 1500 y de zona 2 a zona 5. Entonces habilitaré la modificación, lo modificaré, se realizará la conexión a la base de datos, se modificó el dato. Y bueno, podemos apreciar que se han modificado los datos de salario, zona y el ingreso total. Daré OK, ¿sí? Y bueno, regresaré nuevamente a lo que viene siendo mi frame principal. También verificaremos, que en la base de datos, pues, lo que viene siendo los datos de Matías se hayan modificado. Volvemos a realizar la consulta a repartidor. Y bueno, podemos apreciar que Matías ahora tiene un salario de 1500 en zona 5 con un total de 1500. Como puede apreciar, funciona de manera correcta la conexión a la base de datos con lo referente a lo que viene siendo el frame de repartidor.
Bien, ahora procederé a ir a lo que viene siendo el frame comercial, mostrar sus datos que ya estaban colocados con anterioridad. Eh, Procederé a eliminar uno de ellos, en este caso Fabricio. ¿Sí? Se ha realizado la conexión con la base de datos y se ha eliminado con éxito el valor de Fabricio. Procederé a hacer una búsqueda, ¿sí? Podría ser en este caso a Carlos, que se encuentra en el ID 4. ¿Sí? Vamos a hacer una búsqueda a Carlos, se realiza la conexión, este es el valor de Carlos y bueno, procederé a modificar un valor para Carlos, ¿sí? Habilitaré la modificación, ¿sí? Le colocaré un salario diferente, en este caso 250, ¿sí? Con una comisión de 15. Calcularemos el salario, ¿sí? Modificaremos, ¿sí? Se ha modificado con éxito. Bueno, ha modificado el salario, la comisión, el ingreso total y guardaremos el valor de Carlos. Listo, ya estaría. Y así funcionaría lo que viene siendo el proyecto, ¿sí? Este es un preámbulo de lo que hace, cómo funciona. Los compañeros a continuación le comentarán más a fondo la programación que se encuentra dentro de la vista repartidor y la vista comercial, los botones y bueno, las funciones que realizan. Listo, profesor. A mí, Eduardo Rizala, me toca hablar un poco del frame de los repartidores. Como vamos a ver, en este frame tenemos seteado diversas columnas de información que corresponden al ID del empleado, a su nombre, a su apellido, a su edad, a su salario, a su zona y un salario total que es modificado en caso de que se cumpla un requisito de una edad mínima, que si mal no me equivoco corresponde a un total de 30 años o superior, el cual se le realiza un bono o aumento de lo que viene siendo su salario final. Listo, entonces al igual que como ya vimos en los anteriores frames, los valores o los métodos de ingresos y guardados de información se repiten. Si nosotros llenamos las casillas con con diversos tipos de información, podemos luego usar el uso de los distintos botones de guardar, eliminar, modificar, nuevo y buscar para modificar lo que viene siendo el uso de las tablas dentro del programa. Si usamos el botón guardar, obviamente se realizará la opción de insert dentro de la conexión de la base de datos. Se llama al evento correspondiente y se almacena la información debida que se encuentra en ese momento instanciada dentro de los TXT, de los cuadros de texto del programa. Si tenemos seleccionado una de las opciones del recuadro de la tabla específicamente y la seteamos se seteará dentro de las cajas de texto y esta este frame habilitará lo que viene siendo el botón de eliminación o modificación con respecto a lo que deseamos realizar. En caso de que deseamos realizar una modificación, simplemente se nos rehabilitan todas las casillas y podemos alterar la información dentro de esas casillas para realizar un update internamente dentro de la base de datos y poder cambiar la información correspondiente. Una vez que ya le damos a habilitar la modificación, procedemos a usar el botón modificar para simplemente volver a hacer el insert dentro de las tablas para que poder actualizar la base de datos y que todo reaparezca otra vez dentro de lo que viene siendo el JTable. Si tenemos seteada la opción de eliminar, podemos seleccionar un registro en concreto y simplemente darle clic al botón eliminar, cuyo evento provocará la eliminación automática del registro en la base de datos a través del comando delete. Si deseamos hacer un buscamiento dentro de la base de datos, lo tenemos que hacer de acuerdo al ID, que es la condicional que seteamos en el parámetro where,
de la consulta select establecida. Por ejemplo, en este caso, si yo coloco un ID de 2, se me va a setear dentro de la base de datos, me va a buscar el valor con ID 2. Si por algún motivo hubieran varios ID con dicho valor, también aparecerían dentro de la base de datos, cual no es el caso debido a que estamos usando el ID como primary key. Y por último está el botón de nuevo, que simplemente limpia y reordena todo lo que viene estando en el uso de las bases de datos. Con el botón OK cerraríamos el frame, y con el botón calcular simplemente realizamos lo que viene siendo la inserción dentro del parámetro de calcular valores. Ahora, si salimos de aquí, vamos a explicar un poquito más el código por encima. Bueno, pues tendríamos aquí lo que viene siendo el uso de la aceptación o la comparativa de caracteres. Por ejemplo, si un TXT está o se encuentra vacío, el siguiente bloque de código lo que hará es que simplemente nos arrojará un JOptionPaint, el cual nos avisará de que se deben ingresar los caracteres correspondientes, o que simplemente se deben ingresar caracteres, al igual que este código se va a repetir en el resto de los TXTs de las cajas de texto, y asimismo en el label del listado de las zonas. Bien, por el otro lado, con respecto al evento de calcular un valor total, tenemos el botón, el btn calcular. Este botón básicamente lo que hace es verificar si dentro del modelo de setEdat, esta edad, una vez pasada a un valor entero, se verifica si es mayor o menor a la edad preestablecida en la sección del controlador, que si mal no me recuerdo era un valor de 30. Dicho valor hace la comparativa en la parte del if. Entonces se agarra lo que está dentro del modelo, del botón del TXT edad y del TXT salario, y eso se compara, y de acuerdo a eso se regresa un valor de un salario total dentro del TXT de salario total, el TXT total, bueno, en este caso. En caso de no haber un valor dentro de la zona, se regresan mensajes de ingresar la zona o mensajes de errores respectivamente hablando. Bien, los TXT, en el TXT, bueno, en el botón guardar simplemente se verifica que todos los TXT estén habilitados y que haya información dentro de estos. En caso de no haberlo, se arrojan los mensajes de abajo que, como podemos ver, están resaltados por aparentes else, y donde se especifican que se debe ingresar los valores predeterminados o que estén dentro de los rangos que se exigen dentro del programa. Bien, pasando a la función modificar, que ya hemos visto previamente en los anteriores, en el anterior frame, tenemos lo que viene siendo el uso del botón habilitar modificación. Este botón lo único que hace es seleccionar o ver que esté activado un valor correspondiente dentro del TXT text ID, que se repasa directamente haciendo uso del evento de la tabla, y luego simplemente se pasa a habilitar los demás botones con la finalidad de que estos se encuentren disponibles para su propia modificación. Entonces básicamente lo que está pasando aquí es que de la tabla, al seleccionarlo, se pasan todos los valores a la parte o sección de los TXTs, y luego esos TXTs lo único que se hace es habilitar las casillas con el botón habilitar modificación, lo que nos lleva a la siguiente sección del botón, a la siguiente sección de los botones modificar. Como profesor, como podía observar en la tabla, bueno, en el frame, existen un segundo botón modificar, el cual lo que hace es setear o realizar un update a través de la función modificar repartidor
envía el update con respecto a los valores que se han tomado o que se encuentran en dicho momento dentro de los TXT y demás labels pertenecientes al programa en ese correspondiente momento. Listo, también tenemos lo que viene siendo el botón eliminar. El botón eliminar, bueno, simplemente lo que hace es que si está seleccionado un ID dentro de los TXTs, lo que se hace es enviar la función eliminar repartidor correspondiente al valor tomado por el frame, haciendo uso de, obviamente, la sentencia delay de los comandos SQL. Ya, bueno, y por último, faltaría explicar, bueno, el evento buscar, que no es nada más y nada menos que simplemente el evento encargado de mandar a aplicar la función buscar repartidor, que en este caso lo único que hace es, de acuerdo a el ID seleccionado en el TXT que se determinó para la búsqueda, lo único que hace es pasar el valor de dicho ID, mandar a hacer un select con respecto al parámetro where de determinado ID y rebotar el valor correspondiente encontrado en la tabla del valor o de los valores pertenecientes a ese ID. Por ejemplo, si busco Eduardo Arizala con código 1 y busco de acuerdo al ID 1, obviamente en la base de datos, al hacer el select, me retornará las mismas cantidades propias dentro del JTable para rebotarlos y presentarlos dentro del frame. Y básicamente eso sería todo por el lado del frame repartidor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, profesor. Yo soy Michael Adame y yo le voy a explicar en la parte de del código, en la parte de la base de datos. Bien, yo le hablaré sobre la parte de base de datos, pues, y les explicaré el código de base de datos que funcionan según las tablas creadas que se han mencionado. Pues bueno, primeramente está el apartado de la tabla comercial que se encargará de guardar los registros de base de datos de la tabla llamada comercial con sus respectivos atributos, que está el ID de nombre que será clave primaria, la parte de los nombres, la parte de la edad con su entero, y en la parte de la salaria comisión con las variables decimales, que bueno, obviamente pues guardará todo lo que se haga pues en la parte del cliente se guardará en la base de datos de Yannick. Y asimismo con el parte del repartidor, que bueno, asimismo con sus respectivos atributos del nombre con la llave primaria, con su nombre, apellidos, la edad, el salario, la zona y su total. Bueno, en esta parte pues así como ya mencioné antes, se crea la tabla de comercial con sus datos y asimismo repartidor. Esto pues bueno, ya con lo que se ingresa en el programa pues se va a guardar por aquí. Y en la parte de los resultados del JFrame y los demás elementos que forman parte de este ejercicio, pues ya fueron explicados por mi compañero Joe Rodríguez, que bueno, hace una explicación con referentes a estos elementos y este tipo de sistema. Muy buenas, mi nombre es Saúl Mendoza Moreira, hablaré sobre un poco del proyecto final que hemos realizado. A mí me tocó hablar sobre el modelo de ingreso de datos y la vista comercial. Primeramente comenzaré con la clase de modelo de ingreso de datos que se encuentra en el paquete modelo. Este tipo de modelo de ingreso de datos es básicamente las instrucciones que debe seguir para alcanzar el total del salario. A esto que se debe, ya que usamos una clase anterior, un proyecto, en el cual nos pedían que un plus que tenga de $300, el cual debería ser ingresado si seguían unas ciertas instrucciones. Esto va a depender si vamos a realizar un empleador tipo comercial o tipo repartidor. En este momento aquí tenemos los Java 2 que hemos realizado para que se pueda documentar lo que hemos realizado en una app. Tenemos todo lo que serían los tipos de datos,
para realizar lo que sería el nombre y la edad, el salario, el plus, que va a ser una constante, y el total también como un double y una zona que sería un string. Todo esto será private, nadie lo puede modificar en otra clase, solamente se podrá modificar solamente en esta clase. Luego tenemos lo que serían los get y set de cada uno. Como sabrán, los tipos de get siempre serán tipos de retorno, y los que serán los set siempre serán tipo void. Bueno, una vez hablado sobre los tipos de get y set y sobre su Java 2, que es lo que va a devolver, vamos a ver que en realidad qué va a ser el modelo de ingreso de datos. Una vez que tengamos todos los tipos de variables necesarios, lo que vamos a hacer aquí es a crear las condicionales. Por ejemplo, en el repartidor, para recibir lo que sería el plus, debe seguir las ciertas condiciones. La edad debe ser menor de 25 y la zona siempre debe ser equals in no case, que significa que siempre y cuando la zona sea 3, tiene que darnos un plus. Esto ignora lo que sería en el caso de que sea mayúscula o minúscula el string. En este caso no va a importar mucho, ya que usamos un combo box que nos permitiría ingresar ciertos strings sin necesidad de modificar. O sea, ya están predeterminados las zonas. Tenemos un hotjar panel que nos dice que el plus se ha obtenido cada vez que apretemos un botón de ingresar, nos dirá el plus de $300 se ha obtenido. Luego tenemos que en el caso contrario del total de salario, tendremos que el total es igual al salario. ¿Esto qué significa? Que básicamente no va a tomar en cuenta el plus y lo bajará aparte, y simplemente lo que debe retornar es el total. Acá retornaría el total, pero más aumentado el plus. En el caso del comercial, tenemos que la edad debe ser mayor a 30 y la comisión, ya que no trabaja, acá trabajábamos con los tipos de zona, acá trabajamos con comisión, debe ser mayor a 200. Una vez tomado esto en cuenta, el salario más el plus y la comisión se ingresarán y tendremos el total valdrá todo lo que esté en estas variables, ya sea el salario, plus y comisión. Ya sabemos que aquí tenéis 300, simplemente sumaría las otras dos variables que tenemos aquí en el total. Luego tenemos el return, que básicamente nos devolvería todo esto de aquí, el valor de esto. Caso contrario de que la edad, ninguna de estas dos cumpla la condición, simplemente volverá el total, manteniendo aparte el plus, $300. Claro que la comisión se contará, ya que la comisión no tiene ninguna regla en este tipo de tarea o de ejemplo que hemos usado. La comisión es algo que se les da no es por, es, más bien es por una mejora o años que han llevado en ese momento, un buen rendimiento o algo que tenga que ver con su desempeño, el trabajador. Mientras que el plus es algo condicional que debe cumplir con la edad o con referente a lo que sería la comisión o la zona, dependiendo del empleador que estemos hablando. Una vez especificado para qué sirve esta clase, para dejarla en claro, esto de aquí básicamente iría al controlador, que lo dirá un compañero mío, y nos hablará aquí sobre cómo entrará lo que sería el modelo de ingreso de datos a la que sería la vista view, que es lo que hará que entrará a la vista comercial repartidor y básicamente nos permitirá en un botón modificar ciertos tipos de valores del salario total que se enviarán a la base de datos. Esto se puede ver más con mi compañero yo hablaba aquí mi compañero Adame sobre la clase principal, en la cual aquí tenemos lo que sería el view y el mod, que es el modelo de ingreso de datos, donde esto tomará sus valores. Esto se explica en una clase de nuestro profesor Carvajal sobre el MVC, y básicamente es la forma de cómo debemos crear un tipo de programa de forma ordenada. Ahora hablaré sobre la vista comercial. Primeramente hablaré sobre lo que sería el código en sí. Básicamente el código importamos todo lo que sería el JFrame, basado en el Window Builder que hemos usado en las clases anteriores, y aquí tenemos lo que sería el modelo de ingreso de datos para lo que sería el botón que he mencionado antes. También usaremos la conexión DBC para conectar y otros tipos de importaciones del JFrame. Aquí tenemos lo que sería el JDialog, que es lo que pasa, que vista comercial es una que básicamente va a aparecer de vista. Trato de hablar un poco más en detalle sobre eso, y básicamente eso haría el código. Muchas gracias.